los que nos siguen en YouTube, sigan mirándonos ahí por el YouTube, aleluya. Saludamos a todos esos hermanos que nos siguen, hermano. Amén, hermano. Jeremías 32. Vamos a estar leyendo 3 versículos. Vamos a empezar leyendo el 17 y luego vamos a pasar al 26 y al 27. Amén. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Vamos al 26. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí yo, ¿qué dice, hermano? Soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Amantísimo Padre Santo poderoso, gracias, Señor. Gracias, Santísimo Padre Santo, por tu palabra, Señor. Es tu palabra, Santísimo Padre Santo poderoso, la que alimenta los corazones, Señor, la que alimenta los espíritus, Santísimo Padre Santo poderoso, maravilloso, Señor. Yo vengo, Señor, para que tú crezcas, Señor. Maravilloso Padre Santo poderoso, glorifícate, Jesús. Glorifícate, Espíritu Santo, en esta noche, Santísimo Padre Santo poderoso, maravilloso, Señor. Que salgan, Señor, restaurados, Señor. Que salgan con esa palabra de ánimo, Santísimo Padre Santo poderoso. Precioso Padre Santo poderoso, todo te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar su lugar. Y el tema de hoy se llama el Dios de lo imposible, porque ahí lo dijo 2 veces. ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo imposible que Dios no pueda hacer? Dios dice que hizo el cielo y la tierra. Dice que el Señor hizo todo. Todo lo hizo y lo hizo perfecto. El Señor hizo desde el día, hizo la tierra, hizo las estrellas y hizo todo. Por eso Jeremías se enfrentó una ardua tarea. Aquí, si usted le ve con atención, Jeremías le tenía que dar una noticia a su pueblo. Vivió en ese tiempo Jeremías, en un tiempo difícil, que su país estaba pasando por un ataque. Déjeme decirle por qué. Porque ese ataque sucedió porque el rey y el pueblo le dejaron de buscar a Dios. Dejaron de buscar a Dios y se fueron buscando los de ellos propios. El Señor, en su misericordia, les mandó señales, les mandó todavía al profeta Jeremías a hablarles y decirle que se arrepintieran y regresaran. Pero el pueblo estaba tan enfocado en su carrera, como luego dice, como caballo destrozado, yendo al despeñadero. Porque no creía en la palabra de Dios. El Señor podía hacer cualquier cosa, pero el Señor no va a forzar a nadie que lo siga. El Señor, en su misericordia, tendrá misericordia, pero el Señor también puede hacer que nosotros regrésenos a Él, bien sea como sea, pero vamos a regresar a Él. Aleluya. Él se le había dado un mensaje difícil para transmitirle a esa nación. ¿Cuál fue ese mensaje que se le había dado? Se le había dado este mensaje al pueblo. Se le había dado el mensaje que si no se arrepentían, el enemigo vendría y los iba a llevar cautivos. El enemigo iba a entrar y iba a destruir esa ciudad. Si usted recuerda cuál es la ciudad, fue la ciudad de Judá. Fue la ciudad donde estaba este rey. Déjeme decirle qué pasó. El rey, fue perdiendo poco a poco el amor de Dios, fue alejándose de los caminos de Dios. Y no nomás él, llevando al pueblo cautivo. Déjeme decirle por qué. Porque cuando el rey empezó a llevar los cautivos, ya el pueblo ya estaba cautivo. Déjeme decirle por qué. Porque el líder lleva a los demás a donde él quiere. Y el rey los estaba llevando a todos a entregarlo al enemigo. El Señor levanta a Jeremías y le dice: es necesario que tú regreses nuevamente a Él. Y le explica, si usted lee todo el contexto, esto le explica. El Dios fue el que te puso en esa posición. No fuiste tú, fue Dios el que te puso. Y le empieza diciendo
Pero él, en su idea, en su loca manera de pensar, pensaba que él era superior, que porque él ya se había puesto ahí, que porque ya lo habían puesto de rey, ya no necesitaba al Señor. Déjeme decirle, es una cosa errónea, porque todos necesitamos del Señor. Aleluya. Su pueblo sería llevado cautivo. Eso fue lo que Jeremías fue y le dijo. ¿Sabe la respuesta del rey lo que dijo? Están locos y quítame este blasfemo. Aleluya. Eso fue la respuesta del rey, en lugar de escuchar, santo Dios, porque el profeta traía un mensaje del Señor, traía un mensaje de Dios. Él no estaba inventando o haciendo algo fuera del rey. Santo Dios, aleluya. Déjeme decirle, en el tiempo antiguo los profetas consultaban a Dios, era Dios mismo trayéndole la palabra para que le hablara a su pueblo. Él tenía que darle ese mensaje de derrota al rey. Nomás imagínense cómo se sentía ese rey al decirle, ¿sabes qué? Vas a morir y que tu pueblo va a ser cautivo. Aleluya. Yo me imagino que era una noticia tremenda que tenía que darse, pero alguien tenía que hacerlo. Y ahí el Señor levantó a Jeremías para que fuera Jeremías, a pesar de lo que me lo habían metido a la cárcel. Porque el rey, al escuchar eso, lo que pasó fue que lo fue a encerrar para callar, para que ella se callara y amenazara. Él tuvo que pasar 24, 48 horas sin comer en una celda que no se podía ni mover. Cuando el rey llegaba y le preguntaba, ¿te arrepientes de ese mensaje? El Jeremías se paraba y le decía, el Señor dijo que si no te arrepientes vas a ir cautivo. Y nosotros muchas veces la amenaza hace que nos paralicen. Pero Jeremías no. Jeremías hizo lo contrario. Dijo, voy a hacer lo que el Señor me diga. No le hace que me cueste la vida. Aleluya. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. El enemigo, por más que se ponga querer paralizar lo que el Señor dijo, se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya le dio la victoria. Jeremías tenía una actitud positiva. Estaba en prisión, pero confiaba en el Señor. Confiaba en el Señor que lo iba a librar. Él, para dar ese mensaje, como lo vuelvo a repetir, fue encarcelado. Allá dentro de la cárcel todavía le repetía sus errores, por lo que el Señor castigaría a la nación. Aleluya. Fíjense qué tremendo no poder escuchar cuando el Señor hablaba a su pueblo. El Señor, este rey, cerró el oído para no escuchar al profeta Isaías, al profeta que le santo Dios mío. Él recibió la garantía de la capacidad de Dios para hacer. Jeremías tenía un Dios de lo imposible. Aleluya. Usted también tiene un Dios de lo imposible. Necesitamos agarrarnos de esa palabra. Que aunque la tormenta se levante, dígale, con mi Señor llegaré. Eso es lo que tenía y lo que hacía diferente a Jeremías. Primer punto, Jeremías tenía confianza en el Señor. A pesar de que había pasado todo eso, él seguía confiando plenamente en el Señor. Ahorita se lo dijo, cuando lo metieron a la cárcel, él confiaba en el Señor. Él seguía confiando que el que lo llamó y el que le dio la palabra no fue nadie terrenal, fue alguien celestial. Aleluya. Ahí lo leímos ahorita en el 17. La creación lo había convencido del poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el versículo 17 dice, tú hiciste la tierra. Ese es el poder que debe de impactar a la humanidad. Debe de impactar ese poder del Señor. Hay mucha gente que dice, el Señor, ¿usted cómo cree que Dios hizo los cielos? ¿Cómo cree que Dios? ¿Sabe por qué? Porque tanto es el afán de querer hacer que el Señor no hizo nada de eso, que cae en su propia error. Y Jeremías decía, tú hiciste el cielo, tú hiciste la tierra, entonces para ti no hay nada imposible. Aleluya. Para ti no hay nada que para ti sea difícil. Por eso él confiaba plenamente en el Señor.
Dice, aunque me golpee, aunque este me haga esto, aunque me expulsen, tú, Señor, me librarás. Santo Dios, aleluya. ¿Sabe por qué? Y lo dice, no hay nada que sea difícil para ti. ¿Está pasando algo en esta tarde? Porque lo dice, Señor, para ti no hay nada difícil, Señor. Aleluya. Déjeme compartirle algo, poquito que me sucedió ahora. Fui a un lugar, porque agarré la hora de la noche. Iba a ir a comer cuando el Señor me era alternativo. Eran dos veces van a la iglesia, no sé, porque nunca me gusta preguntar. De hora por ellos. Me dice como que no escuché. De hora por ellos. Al regresar, me puse el plato para atrás. Vine y oré por ellos. Sí, váyanse. Y la palabra llegó. Dice la hermana, yo sé que el Señor puede salvar, puede hacer que mi mano se extienda. Me impactó todo eso, porque me tocaba hablar de eso, y el Señor me ponía, para que veas, ella no creyendo en mí, santo Dios mío, ella no conociendo, y tiene esa fe, que puede el Señor enderezar su mano. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque tenía parálisis. Pero le digo lo que le decía cuando me dijo eso, su fe la va a llevar a conseguir el milagro que el Señor le hizo. Aleluya. Y no fíjese lo que sigue diciendo, porque él creía todo eso. Génesis 1 nos demuestra el poder de Dios. Ahí usted se puede enfocar en eso. Cuando usted sienta, dice, no, creo que el Señor no ha hecho eso. Nomás lea Génesis, la creación. Y en Salmos 19:1. Y ahí el salmista también dice, y se mira el cielo repleto de estrellas, y tú hiciste los cielos, santo Dios mío, y las estrellas. Fíjese el Señor todo lo que ha hecho por nosotros. Aleluya. No le voy a preguntar qué hacemos por él. Aleluya. Pero él lo hizo todo, y dice que lo hizo todo perfecto. No hizo a nadie a medias. Nos hizo perfectos desde el principio. También debemos recordar el poder de Dios. ¿Y saben dónde? En la muerte y resurrección de Cristo. Es una garantía del nuevo nacimiento. Eso que pasó en la muerte y la resurrección es una garantía de que el Señor, de que el Señor nos iba a hacer de nuevo, que el Señor iba a llegar a nuestras vidas, iba a cambiar por completo, santo Dios, aleluya. Esa vida que teníamos, esa vida que llevábamos que no era vida, pero el Señor vino, dijo, así como puedo hacer los cielos, así puedo cambiar a este alcohólico, así puedo cambiar a este drogadicto. ¿Sabe para qué? Para que el mundo sepa que hay un Dios todopoderoso y que puede hacer el santo Dios mío, que puede hacer cualquier cosa con el que Él quiera, santo Dios mío. Por eso a los discípulos les dijo esto, dijo, si ustedes callan, aún las piedras les hablarán. Aleluya. Los que confían en Cristo llegan a ser nuevas criaturas. Todos los que confían en Él llegamos a ser nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17, él lo puede leer usted en su casa. Aleluya. El Señor hizo una pregunta. ¿Qué pregunta cree que le hizo? Que le dijo? Ahí en el 27 dice lo que le dijo. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Señor todavía preguntándole a un terrenal, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Cuál cree usted que sería la respuesta de Jeremías? Haga de cuenta que era en la noche que usted oyera la voz o por un sueño que le dijera al Señor, ¿hay algo imposible para mí? ¿Qué contestaría usted? Muchas veces el Señor nos revela por sueño y despertamos que no sucedió nada. Y en lugar de creer, ¿sabe lo que hacemos? Lo ignoramos. Si Él se lo puso en el sueño, es que Él quiere hacerlo. Pero el trabajo de uno es creer, confiar en el Señor y esperar en el alivio. Eso es lo que nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer. El Señor le dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Debemos recordar diariamente esa pregunta de nosotros. ¿Tuvo su día malo? ¿Sí tuvo un día malo o lo tuvo más o menos?
Muchas veces decimos que el día no fue malo. Y la pregunta que le hizo a Jeremías, ¿dónde la dejamos? Señores, que ahorita no me sirve. Chico, ¿habrá algo imposible? Quiere decir que cuando yo esté pasando eso, Señor, tú puedes cambiarlo o déjalo, Señor. Si es para que sea algo que tengo que cambiar, déjalo, Señor. Si no es tuyo, quítalo. Es fácil y sencillo. Muchas veces estamos pasando una prueba. Ay, Señor, quítalo. Una vez dijo un hermano, ore, pastor, para que ya no pase eso, le voy a orar para que Dios le dé más, para que Dios le dé el propósito que tiene. ¿Sabe por qué? Porque cuando el enemigo lo está atacando es porque Dios ya depositó algo en él. Este es un llamado a un hombre de Dios que estaba en prisión. El lugar donde estamos nos limita a pensar igual que él. En ese lugar que estamos nosotros nos limita, porque nosotros muchas veces le ponemos limitaciones a Dios. Muchas veces nosotros, nuestra actitud nos lleva a hacer eso por el Señor. Déjeme decirlo. Ahora, en la actualidad, andaba la enfermedad de la epidemia. Cristiano, si me pega me voy a morir. La gente en la iglesia es que ya me dio, pastor, ya me dio el coronavirus, ya me dio, y la confianza en sí. Es que me dio esto, dicen que es maligno. Yo lo que les digo a toda esa gente, a mí me ha dado, me dio eso también. Pero como le digo a la gente, si el Señor quiere, me muero. Y si no quiero, no me muero. Es que eso es. Pero muchas veces el temor nos paraliza. No nos acordamos de esa pregunta que le hizo a Jeremías. ¿Habrá algo imposible? Voy a coger un testimonio. Un tiempo atrás me llevaron, el doctor me mandó allá a la clínica del cáncer. Que para él dijo que tenía cáncer. Cuando me dijo eso, yo pensé, Señor, te reprendo. Fui allá, fui a orar en la mañana, digo, Señor, que se haga tu propósito y no lo que yo quiero. Llego ahí, me siento, carizbajo, levántate, te traje aquí para que oraras. Me levanto, oro por todos los niños, hermanos. Si usted no ha entrado a un lugar de eso, estamos felices porque hay niños chiquitos, desde chiquitos hasta grandes. Me puse a orar por todos. Señor Jorge, ahí voy. Llega, me hacen los análisis, dice, le voy a dar una buena. Digo, ¿sabe cuál fue la buena? Que viene a hablarle de la palabra de Dios a todos ellos. Yo lo que usted me pueda decir, si el Señor quiere, ya no tengo nada. Y si el Señor quiere, lo tengo. Me dice, ¿sabe qué dice? Falsa alarma. Por eso no fue falsa alarma. Fue el propósito de Dios que yo llegara a este lugar. Y entonces es allí donde usted se tiene que agarrar de la fe. Se tiene que agarrar con cualquier cosa que vaya pasando. Porque el Señor le hizo la pregunta a Jeremías: ¿habrá algo imposible? Nosotros como cristianos, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que aprender a confiar plenamente en el Señor. Aleluya. Confiar en el Señor no es que diga, no, pues ahorita me lo va a atravesar a un carro. No. Dice que tenemos que andar sabiamente, pero confiar en el Señor. Aleluya. Ahora con eso de la pandemia, a veces que me invitaban y me decía mi hermano, es que ahí que tiene coronavirus que salió positivo. Le voy a hacer la misma pregunta. Si el Señor quiere, el Dios que le sirve es un Dios todopoderoso. Ese mismo Dios es el que ustedes sirven. Y ese mismo Dios, cuando usted esté pasando un problema, recuerde lo que le dijo a Jeremías. Imagínense que el Señor se le ponga enfrente, o se lo ponga en la mente. ¿Habrá algo difícil? ¿Qué contestaría usted? Entonces, ¿por qué no confiamos en el Señor? ¿Por qué no, muchas veces le creemos más a lo que una persona, un médico nos dijo, en lugar de creer? Este es un llamado a un hombre de Dios. No sé para qué sea, pero el lugar donde estamos es algo que Dios quiere hacer. Aleluya. Jeremías se le prometieron cosas grandes
y poderosas con respecto a la oración. Cuando usted ora, cuando usted busca al Señor, usted no lo está buscando. Bueno, hay mucha gente que no lo hace. No lo está buscando porque Dios haga algo por usted. Déjeme decirle por qué. Muchas veces gente ora por mí y por mí. No, esa es una oración errónea. Usted ore por alguien más, que alguien más ore. Eso es. Yo he escuchado y escucho vivir. Ore por mí. Ore usted por una persona, porque alguien más va a estar orando por usted. Porque el Señor puede hacer cualquier cosa. Pero déjeme decirle, así como Jeremías escuchó Dios el clamor de él, así puede escucharnos a nosotros. Ahí usted lo puede leer en Jeremías 33. Dice, aclama a mí. Dice que él no me va a responder. Dice, yo te responderé. Pero tiene que esperar el tiempo del Señor. No cuando usted quiera, es cuando Él quiera y en el momento que Él quiera. Dice, yo te responderé y te haré dar cosas ocultas que tú no conoces. Eso que con ese simple hecho, Jeremías no lo había mirado, pero ahí en el 33 él reconoció. Señor, bien pueda estar en cualquier lugar y tú eres poderoso donde quiera que esté. Ese fue el reconocimiento que él hizo, porque ahí en el versículo 33 él dijo, se aclamé y el Señor me escuchó. Eso es lo que tiene que hacer la persona. La oración lo va a conectar con el Señor, pero tiene que... Este pueblo no se humillaba. Cuando la persona no se humilla, Dios no escucha las oraciones. Muchas veces nos mostramos, Santo Dios, muchas veces nos mostramos a orar enojado con mi hermano, y el mismo Espíritu Santo, cuando usted está orando, se lo pone en la mente. ¿Por qué no puedo decir, Señor, perdóname, Señor, y suelto a mi hermano, Señor, porque ahorita quiero agradarte a ti, esta hora quiero dedicarla a ti? Aleluya, Santo Dios. Esa es una oración. El Espíritu Santo, cuando usted está orando, que le trae memoria de algo, es porque usted tiene que arrepentirse. Eso era lo que a este rey le faltaba. Aleluya. La oración, déjeme decirle lo que sucede. Cuando usted busca al Señor de todo corazón, el Señor escucha. Y cuando usted está en un problema, Él lo escucha. No necesita que usted se lo diga. Cuando usted está, mira, ahí está mi hijo, está pasando por esta necesidad, pero en lugar de estar orando por él, está orando por otra persona, está orando por mi pueblo Israel, él no pidiendo nada a cambio, y el Señor le dice, mira, ve, haz lo que quieres. Eso es lo que pasa. Cuando usted busca al Señor, el Señor después lo va a buscar a usted. Aleluya. Millones han perdido el cumplimiento de esta promesa. ¿Usted cree que haya gente que la haya perdido? Es una promesa que el Señor nos hizo. Es una promesa con la que puede contar todo creyente. Esta promesa es para todos nosotros. ¿Sabe cuál es? Habrá algo difícil para mí. Quédese con esa palabra. Llévesela para su casa. Y cuando la necesite, utilícela. No le tenga miedo al enemigo. No le tenga miedo a lo que le pueda hacer el hombre. Porque si el Señor quiere, no le sucede nada.